Estamos más conectados que nunca. Sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Bienvenidos a Palabra y Poder en Casa, la nueva forma online de hacer iglesia junto a tu familia y amigos. Disfrutemos juntos de alabanzas, adoración y un mensaje de esperanza para tu vida. Iglesia Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones. Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Es un gusto para mí poder saludarles nuevamente y que podamos reencontrarnos un día más a través de las redes sociales para que podamos compartir una reflexión más en este día. Así que le damos la bienvenida a cada uno de los que ya están conectados y a los que van a venirse conectando a medida que van pasando, ¿cierto?, los minutos. Sabemos que hay hermanos que se van agregando para poder disfrutar de este grato momento compartiendo, ¿cierto?, la palabra del Señor. También saludamos a los que se conectarán después, que van a ver después seguramente en sus hogares con más tiempo. Sabemos que hay muchas personas que nos ven a través de la página, que no necesariamente están conectados, ¿cierto?, a esta hora, pero sí con el paso de los días, de las horas, las personas van integrándose, van recibiendo este mensaje, el cual usted, hermano querido, ha estado en este último tiempo compartiendo, y por las estadísticas que nosotros llevamos, el control de nuestra página, estamos llegando a muchos lugares, a muchas personas, y eso es un motivo de gozo, un motivo de alegría para nosotros, el saber que usted, hermano querido, acogió nuestro llamado y está compartiendo cada miércoles, cada domingo, el contenido que a través de nuestra página hemos estado difundiendo para poder llevar el mensaje de Jesucristo a todas aquellas personas, ¿cierto?, que no conocen al Señor y que necesitan de la salvación. Así que un día más estamos aquí para poder llevar este precioso mensaje, esta preciosa palabra, ¿cierto?, que viene del Señor a través de las Escrituras, para que nosotros podamos compartirla, ¿cierto?, con todas aquellas personas que necesitan recibir el mensaje y ser salvos por medio de la fe en Jesucristo. Quiero en esta hora poder contarles una experiencia cortita que estuve en este tiempo. Estuve 14 días en una residencia sanitaria por un contacto estrecho. Fue una experiencia bastante fuerte. No tenía el virus, solamente fue por contacto estrecho y por proteger a las personas donde yo me quedo en la pensión, unos pastores que ya son mayores de edad.
Así que por decisión propia pedí que me llevaran a una residencial sanitaria. Así que ahí estuve 14 días, fueron bastante complicados, pero aceptando, ¿cierto?, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y ahí en ese lugar pude compartir la palabra del Señor, pude dejar mi testimonio en ese lugar, que soy un hijo de Dios y que el Señor puede hacer todas las cosas nuevas. Así que le cuento así resumidamente que viví esta experiencia, estar encerrado sin estar enfermo, pero sí con la compañía del Señor todos los días ahí en esa habitación, porque es una habitación donde no hay contacto con nadie, pero fue un tiempo bueno para mí. Tuve tiempo para estudiar la palabra, tuve tiempo para orar y tuve tiempo, ¿cierto?, para reflexionar muchas cosas. Así que quería contarle de pasadita esa experiencia que viví en estos días atrás y que ayer llegué a mi hogar y ya mañana tengo que regresar a mi trabajo. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Entonces, quisimos llamarle a esta reflexión: Dios no hace acepción de persona. ¿Por qué pusimos eso? Porque muchas veces hay gente que se siente de alguna otra forma excluida de la salvación o excluida del perdón de nuestro Señor Jesucristo o de nuestro Dios por causa de sus pecados, por causa de sus faltas. Entonces de pronto conversamos con algunas personas y ellos dicen que no se sienten preparados, no se sienten merecedores de estar, ¿cierto?, o de llamarse hijos de Dios, porque su vida no ha sido recta delante de Dios, porque las cosas que han hecho no agradan a Dios. Pero el Señor, a través de su palabra, a través de su amor, Él nos da a conocer que Él no hace acepción de personas, que Él dice que envió a su Hijo unigénito a este mundo para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Él no está diciendo que la salvación es para algunas personas. No está diciendo que la salvación es para justos. Él dice que no vino a llamar justo al arrepentimiento, sino que Él vino a buscar, ¿cierto?, aquello que se había perdido, aquello que estaba sin esperanza. Y nosotros queremos de alguna forma transmitir ese mensaje del Señor a todas esas personas que creen que no tienen derecho a la salvación o que no tienen lugar en la salvación, no tienen lugar como hijos de Dios porque sus vidas no han sido correctas delante del Señor, porque se sienten pecadores, porque se sienten que todo lo han hecho mal. Pero el Señor nos trae buenas noticias. Él dice que no hace acepción de personas. Y tenemos muchos ejemplos, ¿cierto?, en la Biblia donde el Señor perdonó a muchas personas y les dio la oportunidad de acercarse a Él, perdonar sus pecados, muchas veces por medio de milagros, por medio de prodigios, de señales. Hay personas que llegaron al conocimiento de la verdad y el Señor perdonó sus pecados. Y muchas veces cuando hacía milagros de enfermedad, Él no le decía, eres libre de la enfermedad, sino que le decía que los pecados le habían sido perdonados. Porque a eso es lo que vino nuestro Señor Jesucristo, a dar su vida por nosotros y a perdonar nuestros pecados, para que fuéramos libres de una condenación eterna. Entonces, así como en la Biblia hay muchos testimonios que nos hablan del amor de Dios, de cómo el Señor no hace acepción de personas, sino que el afecto, el amor de Él es tan grande que eso lo mueve a que nosotros podamos alcanzar la salvación. También hay testimonios de tremendos hombres y mujeres de Dios que testifican hoy que el amor de Dios los sacó de la condición de pecado que estaban, porque dice que todos estábamos, ¿cierto?, en una condición de pecado, que estábamos, ¿cierto?, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice que el Señor vino a rescatarnos de esa condición de pecado y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y simplemente el Señor no nos puso condiciones que no pudiésemos cumplir. Él simplemente dice que todos los que creamos en Él y que confesemos, ¿cierto?, con nuestra boca que Él es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, dice que esa persona va a ser salva. Esa es la condición para que nosotros podamos alcanzar esta salvación eterna. Entonces, quiero tomar un pasaje para mostrar
que Dios no hace acepción de persona, sino que Dios hace lo que Él es, que es amor. Y por el amor, ¿cierto?, nos da la posibilidad de que nosotros alcancemos bendición. Y quiero leer en el libro de Lucas, capítulo 19. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este Zaqueo era un judío, ¿cierto? Pero Jesús le llamó hijo de Abraham. Hijo de Abraham. El oficio de Zaqueo era un jefe de los publicanos, que eran los que recaudaban los impuestos. Y eran personas que no eran queridas, porque al momento de cobrar los impuestos, ellos siempre cobraban de más. O sea, siempre estaban, ¿cierto?, de alguna u otra manera perjudicando a las personas, y en estos impuestos ellos recargaban mucho más lo que la gente tenía que pagar. Entonces eran personas de alguna forma no gratas. Por eso cuando Jesús entró, ¿cierto?, a la casa de Zaqueo, comenzaron a murmurar y a decir que cómo Jesús entra, ¿cierto?, a la casa de un pecador a compartir con ellos. Entonces Zaqueo, entre eso, ¿cierto?, él no en su defensa, pero sí en reconocer que lo había hecho mal, ¿cierto?, le dice a Jesús rápidamente. Entonces le dice que él, cuando él se pone de pie, le dice que él puede, ¿cierto?, devolver todo lo que de alguna forma ha hecho mal. Que él quería, ¿cierto?, la mitad de sus bienes, ponerlo, ¿cierto?, para poder de alguna forma compensar a aquellas personas que él había de alguna manera, llamémosle, estafado con el tema de los impuestos. Entonces, y aparte él dice que él le va a devolver a esa persona que le causó daño, ¿cierto?, cuadruplicado todo lo que él le había de alguna manera usurpado. Entonces Jesús, ¿cierto?, en respuesta a eso le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué tomo como referencia este pasaje? ¿Cierto? Porque aquí estamos hablando de un hombre pecador. Mire, recuerde que Jesús dijo que cuán difícil le sería a un rico entrar al reino de los cielos. Y como ejemplo tenemos, ¿cierto?, la historia que muchos hemos escuchado del joven rico, cuando le preguntó y le dijo que: Señor, ¿qué tenía que hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Cierto? Y Jesús le dijo que tenía que de alguna forma respetar los 10 mandamientos. Y se los nombró uno a uno, y él le dijo: todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y él le dijo: una cosa te falta, vende lo que tienes y dalo a los pobres, ¿cierto? Y este joven rico, como era mucho lo que tenía, él se puso triste y se fue de ese lugar, porque prefirió primero, ¿cierto?, su riqueza a poder dejar lo que él tenía para poder ser salvo. Entonces aquí estamos hablando de un hombre que era rico, porque dice que Zaqueo era un hombre rico, ¿cierto? Pero él, ¿qué es lo que hizo? De las riquezas que él tenía, simplemente dijo: voy a devolver de alguna forma lo que he hecho mal. O sea, está diciendo que va a devolver, ¿cierto?, lo que de alguna manera hizo daño a las personas. Él iba a poder retribuirle a esas personas lo que en algún momento hizo mal. No está diciendo, Señor, perdóname, he pecado, pero con ese acto él está reconociendo que está mal, que lo que hizo era malo,
que lo que hizo le hizo daño a las personas. Entonces él está reconociendo en sí que no hizo las cosas bien. Y Jesús le dice, cierto, que ha llegado la salvación a ese hogar. Entonces cuando nosotros, querido amigo, amiga, persona que nos escucha, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando entendemos que debemos hacer la voluntad de Dios para que podamos nosotros ser salvos, ¿cierto? Dice que hay salvación para nosotros, hay salvación para nuestra familia. Y eso es lo que nosotros estamos en este tiempo tratando de llevar a su corazón, a decirle que no importa en la condición que hoy estás, si das un paso, como hizo este hombre, un paso de arrepentimiento, un paso de fe. La condición que tú puedas estar hoy en pecado, en delitos y pecado, como dice la palabra, ¿cierto? Pero si das un paso en este día a decir, ¿sabes qué? Yo quiero reconocer delante del Señor que yo he pecado contra Él, que yo no he hecho las cosas bien. El Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dice que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Y eso es lo que nosotros, por medio de la palabra, estamos llevando a su corazón para que usted pueda encontrar en Jesucristo el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Porque dice que nosotros, si no aceptamos a Jesucristo, si no somos salvos por Jesucristo, vamos a ir a una condenación y a una muerte eterna. Y eso es lo que el Señor no quiere, porque Él dice que Él, el Hijo del Hombre, vino a salvar lo que se había perdido. Y el que está perdido es el que está en pecado. Mi esposa, cierto, el miércoles pasado le hablaba, cierto, de este camino ancho y este camino angosto. Y por medio de esa reflexión también le estábamos hablando, ¿cierto? Que Jesucristo es el camino, porque dice que Él es el camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, en ese camino de perdición es donde nosotros estábamos antes, o en ese camino ancho de perdición es donde te encuentras tú hoy día. Y crees que por ese camino de alguna forma es la vida. Pero el Señor te ofrece otro camino. El Señor te ofrece la salvación y la vida eterna, por lo cual viene, como le decía mi esposa el miércoles pasado, este camino angosto que no es fácil, pero sí que encontramos salvación. Y a donde Jesucristo puede venir, ¿cierto? Puede venir a nuestras vidas para que nosotros, por medio del sacrificio de la cruz, podamos ser salvos. Y a ti, persona que estás escuchando, a ti, persona que nos vas a ver, yo te invito hoy día, acércate a Jesucristo. Jesucristo es tu salvación. Jesucristo es el perdón para tus pecados. Jesucristo es el que puede darte la paz que necesitas. Porque la palabra del Señor dice que Él vino a dar paz, pero esa paz que da sobrepasa todo entendimiento. No es una paz natural como la que el mundo te da, que es una paz momentánea, que te dura por un momento y después ya todo vuelve a la normalidad. Quizás por un fin de semana, quizás por un día, una noche, eres feliz, tienes paz, pero prontamente vuelves a caer en lo mismo. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de poder compartir este mensaje de salvación, porque así dice el Señor que debemos dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Y por eso nosotros queremos decirte que por gracia tú también puedes ser salvo. Que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Él pagó un precio. Él pagó el precio en la cruz por todos nuestros pecados, por toda la humanidad. Y dejó esta invitación, que todo lo que creamos en Él, en nuestro corazón, y confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor, dice que vamos a ser salvos. Entonces la invitación que te estamos haciendo en este tiempo, querido amigo, es que puedas ser parte de este pueblo, es que puedas ser parte de esta iglesia, es que puedas ser parte de este reino de Dios y puedas pasar de ser creación a ser un hijo o una hija de Dios. Porque para eso envió Dios al mundo, para que usted, querido amigo, usted, querida amiga, no se pierda, sino que sea salva.
Por eso le tomaba este pasaje de este hombre, de este Zaqueo, de este hombre rico, ¿cierto? De este cobrador de impuestos, que él cuando fue al encuentro de Jesús, porque supo que Jesús pasaba por ahí, eso quiere decir que había una necesidad en su corazón. Algo lo motivó para buscar a Jesús. Porque Jesús, donde quisiera que él iba, ¿cierto? Algo producía en la multitud. No podía pasar, como decimos, desapercibido, sino que llamaba la atención y la gente se acercaba a él. Entonces, donde Jesús estaba, algo ocurría. Algo ocurría. Entonces, este hombre, ¿cierto? A lo mejor era rico, tenía todas las comodidades, pero había algo que le faltaba. Porque algo lo movió a buscar a Jesucristo. Algo lo movió a buscarlo entre la multitud. Algo lo movió a subirse a ese árbol para poder verle. Algo lo movió. Y Jesús sabía, ¿cierto?, que este hombre iba a estar ahí. Porque ni siquiera este hombre le habló, simplemente Jesús levantó la vista y lo vio que estaba. Y le dijo que descendiera prontamente porque tenía que estar en su casa. Entonces Jesús sabe y añade a quién tiene que ser salvo. Entonces quizás tú estás en esa condición, estás ahí con una necesidad en tu corazón, una necesidad en tu vida y no te atreves a dar este paso. Quizás has escuchado que Jesús está en todo lugar, quizás has escuchado que Jesús es amor, que Jesús perdona, que Jesús restaura, que Jesús te puede dar la salvación y la vida eterna. Pero quizás te cuesta dar este paso. Y nosotros queremos animarte a través de la palabra, que no te sientas excluido, que no te sientas que no perteneces, ¿cierto?, a esta salvación. Queremos decirte, querida persona que nos escucha, Jesucristo vino a dar su vida por toda la humanidad. Somos nosotros los que decidimos si le aceptamos o no le aceptamos. Él no te va a obligar, Él no va a quebrar tu voluntad. Él simplemente te ofrece la salvación gratuitamente. Porque te ama. Porque te ama. Aborrece el pecado. Aborrece las cosas malas que hacemos. Pero ama a la persona. Ama a la persona porque sabe que detrás de esos pecados, detrás de esa persona, hay alguien que Dios puede transformar y puede cambiar su corazón, puede cambiar su mente y puede hacer una nueva criatura. Entonces ese es el llamado que te hacemos, querida persona, en este tiempo. Pon tu mirada en el Señor. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Él te ama. Él te ama y dio su vida por ti. Y Él quiere que tú seas salvo. Él quiere que tú tengas paz en tu vida. Él quiere que tengas paz en tu matrimonio, paz en tu trabajo, paz con tus hijos. Porque a eso vino Él, a cambiar nuestra condición y sobre todo a cambiar nuestra eternidad. Porque nosotros donde estábamos en nuestros delitos y pecados íbamos derecho a una condenación y una muerte eterna. Pero Jesucristo dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y dice que si nosotros creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos. Aunque estemos muertos espiritualmente, viviremos. Porque Jesús es vida. Porque la palabra del Señor es vida. Porque la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Y esa vida, querida persona, es lo que nosotros queremos transmitirte. Esta fe que nosotros tuvimos y tenemos en Jesucristo es la que queremos compartir contigo. Para que tú puedas acercarte a Jesucristo. Para que des este paso de fe y puedas arrepentirte de tu pecado. Arrepentirte de tu condición y puedas volverte al Señor. Y Él pueda tomarte, pueda limpiarte, pueda restaurarte y pueda hacerte una nueva persona. Jesús te ama. Jesús te ama. Aunque tú digas que no, Jesús te ama. Jesús te ama. Todos los que estamos aquí, todos los que estamos en la iglesia, venimos de ese mundo de pecado. Venimos de ese mundo de tinieblas. Y el amor de Dios que es tan grande, un día nos llamó. Un día salió a nuestro encuentro. Un día salió a nuestro encuentro y nos habló como te estamos hablando a ti hoy. Y supimos y entendimos que Jesús nos ama y que Él murió por nuestros pecados.
Y que Él nos perdona y que Él nos puede limpiar y puede sacar todo lo malo que hay en nuestro corazón. Y quizás tú puedes decir, pero ¿qué hay de malo en mi corazón? Si hay orgullo, si hay falta de perdón, si hay vanidad, si hay tantas otras cosas que te puedo nombrar, todas aquellas cosas, amargura, todo eso te separa del amor de Dios. Porque lo único que nos separa del amor de Dios es el pecado. El pecado nos separa del amor de Dios. El pecado es el que nos lleva a una muerte eterna. Pero cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, cuando nosotros reconocemos en nuestra vida que hemos pecado y vamos delante del Señor y nos humillamos delante del Señor y le pedimos perdón por nuestro pecado, reconociendo que hemos pecado, el Señor nos va a perdonar. El Señor nos va a perdonar y Él va a interceder ante el Padre para que nosotros podamos ser perdonados, para que tú puedas ser perdonada, perdonado. Así que yo te animo en este día, así como este hombre que fue al encuentro de Jesús. Aunque, cierto, a Jesús lo criticaron porque estaba en la casa del pecador, Jesús entró y le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Si tú aceptas a Jesús en tu corazón, si tú aceptas a Jesús en tu vida, entonces yo te digo, hoy ha llegado la salvación a tu hogar. Hoy ha llegado la salvación a tu hogar. Si aceptas a Jesús, hoy viene, cierto, la salvación de Jesucristo por medio del sacrificio de la cruz para que tú seas salvo. Esa es la misión de Jesucristo aquí en la tierra. El que Él descendió del cielo y fuera crucificado y fue muerto y fue enterrado y al tercer día resucitó, es para demostrarnos que hay vida después de la muerte. Y que Él pagó el precio por nuestros pecados y también por los suyos y por los de toda la humanidad. Así que te hago este llamado, querida persona. Si estás en esta condición, si hoy no tienes dónde ir, si hoy estás angustiada, angustiado, si encuentras que ya no tienes esperanza, si crees que ya no eres importante para tu familia, que no eres importante para tu papá, tu mamá, si ya sientes que esta sociedad te ha excluido de todo, hay uno que no te excluye. Hay uno que está ahí cada día esperando que tú abras la puerta de tu corazón para que Él pueda entrar y para que tú puedas ser salvo. El Señor te ama. No me canso de repetirlo. El Señor te ama porque ese es el propósito del sacrificio en la cruz. Ese es el propósito del sacrificio en la cruz. No es para que nosotros lo miremos, ¿cierto? Para Semana Santa y veamos cuando Él lo crucifican, cuando Él lo entierran y tengamos un momento de reflexión. Él lo hizo para que tú y yo seamos salvos. Para que podamos disfrutar de esta salvación que es gratuita. De esta salvación tan grande que Jesús nos dio ahí en la cruz. Te hago esta invitación, querida persona. Te hago esta invitación. Y quizás dices, ¿qué tengo que hacer para poder recibir esa salvación? Lo único que tienes que hacer es creer con todo tu corazón. Creer que Jesús descendió del cielo. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Que murió en la cruz. Que fue enterrado y que resucitó al tercer día. Y confesar con tu boca. Confesar con tu boca que Él es Cristo, que Él es Jesús. Y confesar tus pecados delante de Él. Arrepentirte de corazón. Decirle, Señor, me arrepiento con todo mi corazón. Porque reconozco que he pecado. Reconozco que soy un pecador. Y quiero invitarte en este día que entres a mi corazón. Que limpies de mí todo lo que hay malo. El orgullo, la falta de perdón, el odio. Todo aquello, Señor, que no me da paz. Yo te acepto hoy como mi único y suficiente Salvador, como mi único Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Solamente acercarte por fe. Solamente acercarte por fe y creer
que Cristo vive y creer que Él es real y creer que Él murió por ti, así como murió por mí. Porque a eso Él vino. Yo te invito en esta hora. Yo te invito en esta hora a que reflexiones en esto y que puedas ahí donde estás, donde nos estás escuchando, hacer esa oración. Conversa con el Señor. Confiésale a Él tus pecados. Venir a mí todos los que están cansados y cargados, dice, y yo los haré descansar. Así que si tú estás cansado, querido amigo, amiga, si estás cansado, ven a Cristo, ven a Jesús y encontrarás en Él refugio, encontrarás en Él el abrazo, ese abrazo que en este tiempo estás necesitando. Encontrarás en Él ese perdón que no has encontrado en ningún otro lugar. Encontrarás el consuelo que no has encontrado en ninguna otra cosa. En Jesús vas a encontrar lo que necesitas. Quizás por muchos años llevas luchando. Quizás eres un hombre adinerado, una mujer adinerada, que no le falta nada, pero que aún no logras tener paz. Esa paz solamente Jesús te la puede dar. Solamente Jesús. Así que te invito, acepta a Cristo en tu corazón para que puedas tener paz en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta hora, Señor, por quien va a escuchar o va a ver este video, Señor. Por quien va a recibir esta palabra, Señor. Padre, yo sé que hay muchas personas. Hay muchas personas que están padeciendo esta necesidad de encontrar paz en su corazón, de encontrar refugio. Padre, yo sé que hay personas que están hundidas en el dolor. Quizás muchos se están refugiando en el alcohol, en la droga, o quizás en qué otra cosa, Señor. Porque no habían escuchado o no han encontrado a este Jesucristo. Yo te pido, Señor, que a esa persona que está escuchando, venga sobre él tu paz, venga sobre él tu bendición. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, en esta hora, que ellos también puedan alcanzar por medio de esta palabra esta preciosa y tan grande salvación. Padre, oramos por todos aquellos que nos están viendo. Y agradecemos, Señor, por todos los hermanos que compartirán este mensaje, que compartirán esta reflexión y que llegará y alcanzará a muchos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me despido, queridos hermanos. Ha sido una muy linda experiencia haber estado estos miércoles compartiendo con ustedes. Le damos gracias, ¿cierto?, porque usted se ha mantenido fiel y está compartiendo estos contenidos y sabemos que son de mucha bendición. No queda más que agradecerle a nuestro pastor por la confianza que ha puesto en nosotros, que podamos, ¿cierto?, ser apoyo en este tiempo, ¿cierto?, donde hemos estado, ¿cierto?, prohibido de funcionar como iglesia, pero que a través de las redes sociales estamos llegando con el mensaje a muchas personas. Así que saludamos a quienes nos ven aquí en Chile, en el extranjero y en cualquier lugar del mundo donde podamos llegar hacia usted. Así que le damos gracias y recibe un abrazo de parte nuestra, de la familia, de los que estamos trabajando acá y de la Iglesia Asamblea de Dios acá en Curicó. Le bendecimos. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Estamos más conectados que nunca, sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Gracias por conectarte junto a nosotros. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Disfrutemos juntos de esta nueva forma de hacer iglesia. Hasta la próxima. Iglesia Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones.